Amigos, continuamos con nuestro programa. Vamos inmediatamente a los mensajes de texto que estamos recibiendo de todos ustedes. Hemos finalizado este caso que ha sido muy hablado en las últimas semanas y aparentemente vamos a tener que continuar hablando de él en las próximas. Aquí tengo un mensaje de texto de ustedes. Dice, somos 14 hermanos. Ya 6 hermanos en vida, 6 hermanos en vida. De los 14 quedan 6. Papá le dio terreno. Lo que quedó para los 8, el CRIM sale a nombre de 8. Un 14 hermanos, 6 heredaron, quedaron 8 y sale un terreno que en el CRIM aparece para esos 8. La pregunta, la casa es de todos. Esa es la pregunta. El registro aparece en los 8 hermanos. Si la propiedad le pertenece a los 8 como aparece en el CRIM. Pues hace falta muchísimo más información para atrevernos a dar una opinión, porque si eran 14 hermanos, hay que ver porque entonces esa propiedad no es de 14 hermanos y es de menos. O sea, habría que ver qué eventos jurídicos, qué negocios jurídicos válidos en derecho se hicieron, si hubo o no testamento, de suerte tal que esto resulte en que eran 14 hermanos y que no obstante hay 8 que aparecen con ese nombre. Mientras que dice que la casa es de todos. El todos hay que ver si todos es igual a 8 o si todos es igual a 14. Faltaría mucha información. Con la seguridad que lo dice, pues debe haber habido transacciones o negocios jurídicos. Él da a entender que aparece de 8 y es de 8. Bueno, probablemente cuestiones procesales que se dieron en el tribunal, que tal vez esas otras 6 personas no llegaron, pero no teniendo todos los elementos, no sabemos si de esos 6 hay unos premuertos, que los representan otros, los hijos, los nietos, o quienes sean. Ahí faltan muchos elementos para poder hacer una opinión, como dice el compañero Carlos Pérez. Además de que no nos hacemos responsables de ver una situación que no la tenemos por completa. No, eso está establecido al principio del programa, debidamente estipulado. Tengo otra. Buenos días, tengo una casa hace 6 años y no la he podido vender por un hijo de un heredero que no ha querido vender o hacer nada. ¿Hay alguna ley que nos ampare o ayude? Hemos perdido 8 compradores, son 9 herederos, y ese heredero que se niega a hacer nada con la propiedad, su mamá tiene Alzheimer. El principio general del derecho, nadie puede permanecer en comunidad si no lo desea. Exacto. Eso es el principio general. El principio general es ese, y aquí nadie puede estar obligado a permanecer en una comunidad hereditaria, y tendría que entonces solicitar que esa comunidad se divida, y eso es a través del tribunal. Mi consejo es que busquen un abogado, porque el proceso es un proceso algo tedioso y se tienen que dar unos procedimientos anteriores a una determinación, probar que en efecto esa persona puede vivir, pero no puede estar obligado a estar en esa comunidad. Hay otras posibilidades que puede considerar, que es la siguiente. Dijo que hay un heredero que no quiere vender y parece que es de una parte, ¿cómo se llama? De una, o sea que no es muchísimo lo que representa. Una propiedad y son 9 hermanos, hay uno que tiene Alzheimer, el hijo. Exacto, eso es lo que me refiero. Está representando a su mamá que tiene Alzheimer. Y ese es el que dice que no, según nos dicen. Y dice que han perdido, que han perdido compradores. Bueno, todo eso puede pasar, o se divide la comunidad. Usted tendría que llevar una acción para dividir la comunidad. No sabemos cuáles son las exigencias de ese heredero. Vamos a verlo desde el punto de vista práctico. Los otros 8 herederos pudiera ser que pudieran hacer un ejercicio matemática con su abogado y ver las exigencias de ese heredero difícil y decir, vamos a comprarle la parte a ese heredero. Vamos entre todos nosotros ver si le podemos comprar la parte a ese heredero para sacarlo aquí para que no jeringue más, como dice por ahí. Y entonces... Permítame un momento, licenciado. Para evitar confusión al amigo que nos envía el mensaje, vamos a seguir hablando con un ejemplo total y completamente hipotético. No le estamos diciendo en ningún momento lo que usted debe saber
debe hacer o cuál es el cuadro suyo porque no lo tenemos. Exacto. Vamos a entrar a hacer una explicación totalmente hipotética como la que está haciendo el licenciado ahora. Quiero dejar eso claro. Continúa, licenciado. Sí, por eso. Pues entonces, ¿qué pasa? Hay un heredero que tiene unas exigencias particulares, pero como dice que ya se han perdido 8 compradores. 8 compradores, pues vamos a llevar esto a matemática a ver si razonablemente le podemos comprar la participación a ese heredero de una manera que sea costo efectiva en términos de poder llevar a cabo otras transacciones. Se pueden comprar particiones hereditarias y entonces esa es una de ellas. Se pudiera hacer entonces una oferta a ver si es posible complacerlo y alguno de esos 8 herederos o todos en conjunto le compran la participación a ese y en ese sentido pues lo sacan del panorama. La otra posibilidad sería a la inversa. Pues tú no nos quieres comprar, pues mira, nosotros 8 vamos a vender nuestra participación, sea como sea, y lo vamos, porque sí la queremos vender a tal o cual precio. Y entonces un comprador decidirlo comprar. Claro, en uno y otro caso, un potencial comprador pues dice, bueno, si yo estoy comprando un litigio o parte de un litigio, pues lo tengo que comprar más barato en ese sentido, porque entonces ya no estoy comprando 9 novenas partes de la propiedad, estaría comprando 8 novenas partes de la propiedad y yo me encargo de trabajar en la comunidad con aquel o radicarle un pleito. Pero son posibles acciones, o sea, todo en la vida se dice que tiene un precio, pero para no decir que no se puede hacer nada, sí, esos son posibles cursos de acción que se pueden hacer. Pregunta a la persona que si en ley, hay algo que puedan hacer ellos, los 8, en ley, para obligar a este que no quiere vender. De obligar obligar a vender A Llevar un dividir. recurso, como tal vez a único- un tribunal y exponerle Es un que juez. ya- como único se puede obligar a vender. O sea, Oye, somos 8 y hay un noveno Sí, que no. pero- no hay manera de obligar a vender a no ser que sea, si tú no quieres vender, tengo que vender esto en pública subasta. O sea, contra eso lo que puede haber es una posible pública subasta aquí. Y en ese sentido, pues el tribunal de decir, si no se ponen de acuerdo, tengo que poner esto en pública subasta. Y se pone entonces en pública subasta la propiedad y a lo que pase, como dicen en el campo, a Dios que reparta suerte de lo que ofrezcan en la subasta. Y después se divide. Y entonces el producto de eso se divide entre todos los herederos. No por puedo eso es que vender yo la estoy propiedad a uno de estos 8 compradores que llegó y nos pusimos de acuerdo 8 que se la queríamos vender, acordamos el precio, fue por tasación, está Lo que pasa crystal es que- clear, y coger el dinero que le correspondería al noveno y dejarlo en un No tribunal se puede depositado. porque no hay, o sea, en ese sentido nadie te puede obligar a vender lo que es tuyo, tu propiedad, nadie te puede obligar. Y estamos fuera de consideraciones de orden público, de cuando hay un menor, de alimentos. No estamos hablando de nada de este tipo de cosas. otra ¿no? complicación. Que es otro, que entre otro tipo de reglas. En esta situación, nadie te puede obligar a vender. Si no has hecho un pacto de vender, si tú piensas que la propiedad tuya vale tanto dinero y nadie te la da, pues ese es tu derecho. Lo que sí está obligado es a evitar las comunidades. O sea, nadie tiene que permanecer en una comunidad de bienes. Si hay una propiedad que pertenece a 9 personas, dice, mira, yo quiero dividir esto, yo no quiero permanecer en esta comunidad porque me está perjudicando y esa es una de las cosas, precisamente, que no puedo disponer de mi propiedad. Claro. Por lo tanto, la quiero dividir. El único remedio contra eso es la posibilidad, entonces, de ponerse en venta en pública subasta, porque se está liquidando o dividiendo una comunidad. Pero la venta en pública de subasta tiene que ser autorizada por el tribunal a partir de la presentación, como dijo el compañero, de un pleito. Ese pleito de división de comunidad, porque el principio básico, que lo hemos mencionado en varias ocasiones el compañero y yo, nadie puede permanecer en comunidad si no lo desea, porque eso no lo digo yo, lo dice el Código Civil. Ahora bien, la autorización de pública de subasta, el tribunal tiene que ver la petición, evaluar y autorizar, porque tampoco es que yo voy a ponerla en subasta por mi cuenta, es que tiene que haber una subasta que sea autorizada por el tribunal. Y ahí, como dice el compañero, de acuerdo al valor que se dé en la subasta, según los tres pasos que se dan, 3 pasos que se dan en cuanto a la venta, si no se da una, se da otra,
al final lo que disponga el tribunal y se divide en esas partes. Pero la realidad es lo que yo le digo al televidente, que es quien tiene la duda, que tiene que entablar un pleito y solicitar. Mientras tanto no pueden hacer nada ni tocar ese bien, porque lesionan entonces los derechos propietarios de esta persona que no quiere dividir, pero que en algún momento lo va a tener que hacer. Pues que consulte con un abogado a ver cuál es el remedio o de qué manera va a continuar con su situación muy triste de por hecho. Amigos, vamos a una pausa, regresamos con ustedes en breve.